bueno, pues nos enviéis también vuestra información interesantísima. Os pedíamos ayuda sobre los cielos de España. Como decía el mítico Antonio José Alés, lo vuelvo a repetir porque para mí es emocionante. Atención, atención, él decía en el año 79, seres del espacio, convencido de que estaban ahí. Luego todo eso se fue difuminando, pero de cuando en cuando, muy de cuando en cuando, surgen noticias, documentos, datos. Mi buen amigo Santi Camacho anda con la mosca detrás de la oreja hace unos meses y de vez en cuando me dice, oye, ¿por qué ahora todos los gobiernos están dando información con esta claridad? ¿Tiempo de crisis? ¿Tiempo de ovnis? ¿Es posible? Lo que ha pasado en España quizá tenga explicación, hay que dársela esta noche, si es posible. Guillermo León en la segunda hora ya nos informaba de la estación espacial, pero se han visto cosas. Y además cosas en una fecha donde se cumplían 35 años de esa mítica noche del 20 al 21 de marzo de 1974, de la que hemos hablado en alguna ocasión. Y ahora tenemos nuevos datos, esta noche nuevos datos. Luego os cuento qué fue esa noche brevemente para que comprendáis el interés de estos nuevos testimonios. Pero empezamos nuestros documentos con Bartolomé Olivares en las sierras de Córdoba, y esto se ha publicado en la prensa, pero a él no le hemos escuchado. Una grabación, un vídeo y cercanía. ¿Cómo empezaba todo? Pues fue esa noche. Quizá vosotros habéis visto también algo. Si es así, 7640, palabra clave milenio, o milenio3 con número @cadenaser.com. Escuchamos a Bartolomé, era una noche cualquiera y de repente se convirtió, se quebró, y seguro que ya es una noche diferente a todas las demás para él. Estaba solo, junto a su casa, en la sierra, es partícipe de una comisión ecologista de la zona, y allí en el cielo había algo. Eran sobre las 9 menos cuarto de la noche y bueno, llegué a una casa que tengo en el campo, está en un lugar bastante apartado y muy poco habitado. Y bueno, estaba el espacio totalmente oscuro y dejé el coche, las luces encendidas, y entonces entré a la casa, abrí la puerta y cuando salí pues veo a la altura de mi cabeza pues una luz bastante intensa y bueno, proyectando, iluminando todo el espacio a mi alrededor. Me quedé un poco como hipnotizado, ¿no? Para los que hemos crecido y estamos aquí ante este micro en este mismo instante hasta ahora, gracias al fenómeno OVNI, en parte, ¿no?, que despertó nuestra curiosidad infantil hace ya muchos años. En mi caso, pues se van a cumplir 26 años este año. Parece mentira, ¿eh? 26 años. Pues gran parte de mi vida ya ligado indiscutiblemente a ese fenómeno, del que casi nadie habla, pero de vez en cuando hay testimonios. Claro que sí. ¿Qué son? No lo sabemos, pero como decía este hombre, Bartolomé Olivares, casi hipnotizado ante ese resplandor. Aquello iluminó toda la comarca como si fuera de día. Sobre todo, lo que extraña de este caso es la cercanía. Entonces, cuando reaccioné, entré a la casa, cogí la cámara y ya grabé pues lo que era la parte final del avistamiento. Entonces, cuando el objeto fue descendiendo desde mi cabeza, yo creo que estaría a unos 3 kilómetros, lo digo porque hay unas montañas cercanas y se veía pues por la zona, y cuando fue bajando muy lentamente se oía como un zumbido bastante intenso, y cuando llegó a las montañas yo vi que por la luz que emitía pues que había como una nube de humo, ¿no?, alrededor. Y entonces cuando bajó ya se quedó todas las montañas, toda la zona esa iluminada, bastante intenso, y estuvo durante un rato, no sé si estaría 30 segundos o algo así, iluminado, y luego ya pues desapareció. Pero aquí viene una sorpresa interesante, y es la grabación, una grabación en vídeo, donde se ven bastantes cosas, estas. Y sí grabé un vídeo que eso sí salió mejor, y entonces al visualizarlo pues ya vi realmente que había un punto central y había pues como una bola de fuego alrededor que parece que se movía, ¿no? Y luego lo he proyectado en un cañón porque claro, en el ordenador al ser tan pequeño no se ve demasiado bien, y he visto como si tuviera unas aspas alrededor del círculo central,
sí, como una aspa de un molinillo o algo así, y se aprecia como, no sé, la sensación es un objeto como de tubo o algo así, no sé distinguir, pero vamos, lo que sí se aprecia es que yo pensaba que era como una luz que se emitía, pero parece que es un objeto y que de ahí pues la luz, pero cuando iban avanzando y se iban alejando ya veíamos una rayita. 4:18, quizá tenga algo que ver, pero acabo de contener la respiración cuando en la pantalla de Carmen aparecen unas figuras terribles en el desierto del Perú. Vamos a ver si podemos dar los datos en cuanto podamos conectar con nuestro compañero Eduardo Herrán, el gran vigilante de las líneas de Nazca, figuras gigantescas, antropomórficas, auténticos. Pero antes, astronautas. Si quieres te comento algunos de los avistamientos que nos han llegado. 7640, palabra clave Milenio, espacio vuestros mensajes, son milenio3 con número @cadenaser.com. Me llamo Aitor, soy de Fuenlabrada y trabajo de noche, y cuando iba para casa vi una ráfaga naranja a las 3 de la mañana. No le di mayor importancia. También nos dicen desde Bilbao, que se llama César, que gracias por hacer las noches de los vigilantes más amenas. Gracias a ti y a todos los vigilantes. Al hilo de lo que habéis comentado acerca de los posibles avistamientos de algo en el cielo, la tarde del martes 17 de marzo, os comento que serían aproximadamente las 20 horas, cuando me encontraba en la carretera que une Munguía, el pueblo donde vivo, con Bilbao, y se pudo observar nítidamente como un objeto que a mí en principio me pareció circular y anaranjado se desplazaba por el cielo a una velocidad constante y en un movimiento parabólico. Me quedé extrañado porque estaba demasiado alto para ser un avión y además no tenía las típicas luces de los aviones. La verdad es que en ese momento no le di importancia, pero ahora que habéis hablado del tema me he acordado de esto y os lo quería comentar por si servía de ayuda. Pues esto es hacer la radio todos juntos, interactiva e importante. Atención, que Santi pide paso. Pues sí, pido paso porque justo cuando estaba oyendo los testimonios de nuestros amigos, pues me he puesto a curiosear y resulta que en las mismas fechas en Estados Unidos se ha dado un incremento de actividad ovni, una oleada, lo que se conoce normalmente, absolutamente increíble, incluyendo avistamientos de objetos gigantescos de tamaño rectangular con luces o faros en las esquinas del rectángulo. Hablamos del mismo martes, mismo miércoles. Hablamos del mismo martes, mismo miércoles y de los días justo anteriores y justo posteriores. Estamos hablando, por ejemplo, dos ovnis moviéndose pendularmente en el horizonte de Oklahoma, Indiana, el día 18, pasando por encima de una carretera, Connecticut, día 19, objeto triangular, volando extremadamente bajo. Hay dibujos que se parecen mucho a las imágenes y a los relatos que nos estaban dando los testigos que hemos entrevistado. Michigan, 15 de marzo, un poquito antes, un objeto triangular que no emitía ningún sonido y no tenía ninguna luz, pero se dibujaba perfectamente sobre el cielo iluminado. En fin, estoy viendo un dibujo incluso del testigo. Es curioso porque justo en el otro lado del Atlántico, en las mismas fechas, pues también había un incremento de cosas extrañas en el cielo. A mí me emociona particularmente hablar de todo esto. Hay muchos amigos que de vez en cuando escriben, yo casi ya no puedo ni contestar pues por mil cosas, pero leo de vez en cuando algunos mensajes que nos llegan y que dicen, Iker, has olvidado del fenómeno ovni, nunca hablas de él. No, es el fenómeno ovni el que tiene que aparecer. Si aparece yo lo cuento. Caramba, ¿cómo voy a olvidarlo si es parte indivisible de mi peculiar vida? Y particular emoción cuando, no sé, uno oye estos testimonios, puede haber de fondo lo que sea. Ahora Santi comenta esto, Carmen da más datos de amigos y encima Yerey nos pone algo que en el fondo para mí resuena todo este fenómeno, este Alan Parsons genuino. Por cierto, ¿más datos en España? ¿Más sí, gente? Voy con Ander de Portugalete, que nos decía... Toda la zona norte, os dais cuenta, ¿no? Este email Zona porque me norte. estáis dejando perplejo. Os estoy escuchando hablar sobre los avistamientos de ovnis y el caso es que el martes noche
más o menos 23:30, cuando venía junto a mi compañero de trabajo desde Sestao hacia Portugalete, Vizcaya, nos dimos cuenta que había algo extraño en el cielo. Era como un tipo de helicóptero por las aspas, pero no hacía ruido alguno y tenía bastante luz y nos llamó la atención, pero yo no le di importancia hasta hoy. Muchas gracias por la buena noche que me estáis haciendo pasar. Un saludo. Pues gracias a ti por la información, porque esa información es vital, absolutamente imprescindible para que haya esta emoción particular ahora mismo. Cuidado con el dato que daba Guillermo León. En la zona de Galicia, por lo menos Galicia, podía ser visible algo que tiene que ver con la Estación Internacional Espacial. Datos, Santi, datos. Lo tengo. La Estación Espacial Internacional fue visible a simple vista en España desde el 13 al 20 de marzo. El 13 solo se veía en Canarias, el 14 al suroeste de la costa mediterránea, 15 zona Badajoz, Madrid, etcétera, etcétera, 16 frente a la costa mediterránea y sudeste peninsular, 17 Cáceres, Burgos, Pamplona, 18 condiciones de observación buenas para el noroeste peninsular, la zona de Galicia, 19 Lisboa, Salamanca, San Sebastián, 20 nuevamente pasará frente a las costas gallegas a las 19:54. Pues qué interesante, Santi, esto es una maravilla, tener datos así en tiempo real es una maravilla, así que viendo que hay muchos casos del norte, aunque no coincidan con lo que dice la información oficial, quién sabe si estos objetos, algunos cercanos, otros dos pueden ser, tienen que ver con la Estación Espacial Internacional. Hay que dejarlo muy claro, pero lo que es emocionante es que mucha gente está mandando su información. Quién sabe, quizá este año sea el de una alerta OVNI, aunque sea efectuada para, no sé, comunicarnos todos aquí desde el estudio, como hacía Antonio José Les en su época, e intentar conectar, ¿no? Mucha gente que parece que ve algunas cosas. Detalle que yo creo que es fundamental. Cuando los ultraescépticos y personas que decían, ya han dicho durante años, que el fenómeno OVNI solo se debe a imaginación de las personas, ¿por qué durante muchos años, todos los años 80, parte de los 90, la gente ha dejado de imaginarse cosas? ¿Y por qué la gente, si por ejemplo estos casos, una parte de ellos fuera la Estación Espacial Internacional, es fiel a lo que está viendo? Cuando esos casos de cosas que se ven son tan absurdas, están cerca de tierra, no tienen que ver, ¿por qué entonces hay que dudar de los testigos y no cuando ven algo que es explicable? En fin, yo os hablaba de que era marzo del 74, lo he contado 1000 veces porque yo creo que es una noche mítica, que en diferentes puntos de España, casos muy cercanos, como decía ahora Santi, de objetos aterrizados quemando el campo. Sorprenden en Sevilla un viajante de comercio, sorprenden a un camionero salmantino que sale en todas las portadas de periódicos. La Guardia Civil en NASA investigan los rascones y huellas no ya de un objeto, sino de un objeto posado y de unos seres. El chofer de la Diputación de Cádiz, esa misma noche, horas después, también tiene una noche de terror cuando se encuentra con un objeto parecido, una luminaria posada también, y un individuo de aspecto extraño, extraordinario, y eso hace que la CIA incluso motive el retraso de la libertad sobre los ovnis en España, a grandes rasgos. Bueno, pues como lo hemos comentado en alguna ocasión, para mí ha sido emocionante que gente como Antonio, vamos a llamarle Antonio porque es vamos a decirlo así, un cargo importante, alto, y quiere mantener un poco el anonimato, pero bueno, hemos hablado con él, tenemos todos los datos, y era un niño, y a él le saltó algo, ¿no? Dijo, caramba, empezó a calcular, y eran esos días de marzo del 74, y este caso nunca ha salido a la luz, y sería uno más, sería quizá el cuarto caso. Me parece interesante. Podríamos titularlo como titulaban en aquella época, ¿no? Como un objeto que casi se proyecta contra un grupo de niños. Los niños pensaron que iba a chocarse contra ellos. Ocurrió en las afueras de Mérida, marzo del 74. Sería un caso más de una noche excepcional. Antonio, este es su recuerdo. Me acuerdo como si fuera ayer porque era una noche, era por la tarde, nosotros solíamos irnos a jugar allí a la pesquera. Me acuerdo porque llevaba incluso el uniforme, una zona que está entre el río Guadiana y la zona de las viviendas, ya eso no existe. Estamos hablando ya de hace 35 años. Ya estaba oscurecido, ya era la noche cerrada, sería las 9 o las 9 y pico de la noche, no mucho más, porque sobre las 10 todo el mundo tenía que estar en casa. Y uno de los amigos, yo no recuerdo bien quién fue, nos invitó a todos a que miráramos al cielo. La verdad es que miramos todos, porque la verdad dio un grito tremendo, y quizás yo fue uno de los que más tiempo me quedé mirando, pero vamos, venía directamente hacia nosotros, o sea, no venía
en horizontal, sino que venía directamente hacia nosotros. Directamente hacia nosotros, un grupo de niños con el uniforme del colegio, a las afueras de Mérida, en la noche en la que en diferentes puntos de España se vivió algo que acabó en los expedientes oficiales del ejército español y que hemos sabido, pues prácticamente 20 años después, todo lo que había pasado con detalle cuando hemos visto esos informes. Este caso nunca se registró. Y si se registró, no está. Pero esos niños miraban al cielo y de ahí bajaba un objeto naranja. Ellos creían que casi los iba a tocar, los iba a rozar. Y era una cosa anaranjada, llevaba una estela. Salimos todos corriendo de tal manera que ninguno pasó por encima de las piedras, todos nos metimos por el fango. Llegamos todos sucios arriba a la zona de las viviendas y la verdad es que nos quedamos asombrados y después incluso se quedó una estela. Bueno, pues nuestros padres nos creyeron porque una señora también lo vio y la verdad es que aquello nos quedó, bueno, pues unos días totalmente impresionados, tanto que tardamos mucho en bajar a la pesquera y cuando bajamos la primera vez fue una tarde, muy temprano, y todos creíamos que lo que fuera estaba allí, porque lo vimos muy cerca, o sea, no sabemos, nunca lo hemos comentado, pero lo hemos comentado cuando éramos niños, y nunca supimos lo que era, simplemente era una cosa redonda, anaranjada, venía a una velocidad tremenda, creíamos que iba a impactar contra nosotros, no que pudiera pasar por encima de nosotros, sino que iba a impactar contra nosotros, y cuando llegamos a la pesquera, efectivamente, creíamos que aquello o había caído allí o algo había quedado allí. Creíamos que iba a impactar contra nosotros. Suena a caso de otra época, ¿verdad, Santi? Y es un caso de otra época. Pues sí, además me estaba trayendo unos recuerdos muy buenos, porque recuerdo cuando era niño que mi abuela me contaba. Mi abuela se crió en Fuensalida, en la provincia de Toledo. Estaríamos hablando de los años 20, que ella venía un día con un cántaro y iba andando por un camino y de repente vio que algo se le venía encima desde el cielo y tanto fue así que se arrojó al suelo y tiró el cántaro y el contenido, que no sé si sería agua o leche o vaya usted a saber lo que te haría por lo propio de una actividad campesina, ¿no? Y lo contó y su madre no la creyó y le pegó tremenda paliza por haber derramado aquello. Y muchos años después, ya siendo mayor, empezó a oír las historias de platillos volantes y entonces supo que era aquello que se le había venido encima desde el cielo y que casi decía que se la había llevado por delante, ¿no? Auténtico viaje en el tiempo. Teletipo, Carmen, últimos datos. ¿Más gente de España que ha visto cosas? Pues están llegando ahora, Iker, porque dicen, por ejemplo, de hace 2 semanas, un objeto con luces raras que se movía muy rápido sobre el Cerro de los Ángeles. Posteriormente me dolía la cabeza. También Alexis, de Las Palmas de Gran Canaria, dice si conocen lo del posible avistamiento de un ovni esta semana en Gran Canaria. Nos lo ha escrito más gente, ¿eh? Lo de ese posible ovni en Gran Canaria. Pues ahora con Oxígeno, segunda parte, mítico donde los haya, en este, como decimos, bucle, ¿no?, que hemos hecho en el tiempo, porque la radio tiene esa facultad, trasladarnos a otras épocas. Hemos conjuntado voces de ayer con las de esta misma semana, porque en nuestro programa no nos vale estar conjeturando, bueno, dialogando sí, porque dialogamos amablemente, pero queremos sobre todo, y ese es nuestro marchamo, que los documentos, los testimonios, lo que está ocurriendo ayer, hoy, hace milenios o ahora mismo, lo escuchéis vosotros. Ese es nuestro trabajo como periodistas. Y por eso mismo, dime. Nos dan datos conspiranoicos sobre por qué ahora se ven menos ovnis o más. Decía que en los 80 se ven menos ovnis porque el escudo antimisiles de Ronald Reagan impedía su entrada a la Tierra. Bueno, teorías de todo tipo, ¿eh? Ahí, de hecho, yo me acuerdo de un autor que en un congreso de estas cosas conspiranoicas me comentaba, decía, tú deberías de saberlo, pero el escudo antimisiles de Reagan no está orientado hacia la Tierra, los misiles están orientados hacia afuera.
Un día me cuentas ese congreso por dentro, ¿es, Santi? Mira, Muy también bien. a mi padre y hermana le siguió una luz intensa que se mantuvo a la misma distancia y velocidad desde Santa Elena hasta Villanueva del Arzobispo, en Jaén. Me gusta este ambiente, espero que vosotros también. Y ahora vamos a marcharnos ni más ni menos que al Perú. Acaban de llegar y espero, yo no sé si están ya o que estén prontísimo en ikerjiménez.com las Voy a fotos, comprobarlo. porque ahora mismo, amigos, por si faltaba algo en esta noche, hay algo en tiempo real. De vez en cuando surgen nuevas líneas de Nazca, ¿no? Pero es que hay algunas más antiguas. A mí me contaban allí en Nazca que hay una zona que le llaman el Cerro de los Astronautas. Creadas antes del nacimiento de Jesús. Hay líneas, lo han sospechado siempre, más antiguas que las Nazca incluso. Hay una cultura de nombre los Paracas Cavernas. Los Paracas Cavernas generaban un tipo de figuras incluso con relieve. Y caramba, botas grandes, piernas rectas, cabeza de felino o casco con óculos, brazos extendidos o pegados al cuerpo, 50, 60, 70 metros de alto. ¿Quién demonios son estos seres y por qué miran al cielo? Está ocurriendo ahora mismo. Y sé que Eduardo Herrán nos está mandando fotos ahora mismo. Yo espero que a lo largo de la noche las tengáis en ikerjiménez.com, porque Eduardo es un tipo capaz de descubrir algo, lo sé, de verdad, y mandarnos primero las fotos a nosotros. Porque él es así, es la persona que más conoce, el jefe de pilotos de Nazca, y yo quiero saber qué está pasando ahora mismo. Antes de que nadie lo sepa, quiero que lo sepáis vosotros. Hallazgos de muchos seres antropomórficos gigantes en una zona no explorada anteriormente. Amigo Eduardo Herrán, buenas noches. Iker, muy buenas noches, unas muy buenas noches para los millones de escuchas que tenemos ahí en la radio en España. Tienes razón, este año hemos tenido preocupaciones por algunas lluvias que han sucedido en algunos sectores, pero muy específicos, o sea, no ha sido una cuestión generalizada, y esto a su vez ha contribuido para poder descubrir en la zona norte de Nazca, estamos hablando ya de cerca de 130 kilómetros al noroeste de Nazca, no cerca de la ciudad de Pisco, unos nuevos geoglifos que corresponden culturalmente al periodo Paracas, ¿no? Y que representan, algunos son unos guerreros antropomorfos, otro es un astronauta muy similar al de Nazca, solo que tiene un felino en la cabeza, y hay un tercero que parece ser una especie de familia, ¿no? Son en alto relieve y súper lindos. Madre mía, Eduardo, vamos a ver, me quieres decir que muy lejos del foco principal, porque tú bien sabes que todavía mucha gente, por lógica, cree que solo en Nazca existen esas figuras, sino que 130 kilómetros alejados de ese corazón, vamos a llamarlo así, de la Pampa, existen otros geóglifos y que algunos se parecen al mítico astronauta. Ah, sí, así es, lo que es muy similar en la fotografía, espero que ya la tengan colgado en la web, ¿no? Y sería muy lindo que todos nuestros amigos que escuchan tu sintonizado programa puedan tener acceso vía internet a estos nuevos descubrimientos. En realidad tienes muchísima razón. Si bien es cierto que la zona de mayor concentración de geoglifos está ubicada a 450 kilómetros al sur de Lima, también es cierto que el arte de dibujar en los cerros no solamente abarca esa zona, sino que por la zona norte, no estamos hablando de los valles tanto de Ita como de Pisco, también se han descubierto, hemos descubierto en los últimos años evidencias, pero de culturas anteriores a los nazcas. Hablamos de los Paracas Necrópolis y Paracas Cavernas, que habitaron también la costa sur del Perú desde el año 800 a.C. hasta el 100 a.C., que es cuando aparece recién la cultura nazca, ¿no? Oye, Eduardo, Es sí, una cosa importante, de qué, para que la gente se haga una idea, ¿qué tamaño tienen estas figuras, las antropomorfas, por ejemplo, que son las que pueden más impresionar? Así es, el antropomorfo con cabeza de felino tiene alrededor de 90 metros de largo por Madre 60 metros de ancho. Por favor, úsenlas y ponlas en la web. Yo todavía no he tenido el tiempo necesario para colgarlas en mi web, pero sí sería lindo que en tu página web la puedas poner como los nuevos descubrimientos en la zona de Pisco. ¿Ya? Los otros son unos antropomorfos un poco más pequeños, que miden alrededor de los 40 metros, pero lo interesante es que son 4 dibujos, uno al costado del otro.
¿no? Que es aparentemente lo que podría ser una familia. Y hay otros que están en la zona de Pisco, ya que ese es increíble, muy cerca donde está el candelabro que tú también conoces, Claro. ¿no? Que son unas aves. Ahí hay un personaje antropomorfo, hay unos rostros que son realmente alucinantes. Oye, Eduardo, que como siempre nos das mucha envidia, pero me gustaría hacerte un par de preguntas más. Por ejemplo, Claro que sí. ¿por qué cabezas de felinos, Eduardo? Mira, porque la divinidad, en este caso de los felinos, llámese el puma, llámese los tigrillos que habitaron y habitan en las partes de la sierra, han sido considerados lo mismo que los cóndores como dioses por los antiguos peruanos, ¿no? ¿Y por qué? Porque de alguna manera siempre les anuncia, en el caso del cóndor, que viene el agua, y el felino es por su gracilidad, por su forma de cazar, etcétera, etcétera. Entonces todos estos, digamos, dibujos pertenecen en la simbología a lo que viene a ser el panteón de dioses de los antiguos Paracas y Nazcas. Estos han sido no solamente dibujados en los cerros, también han sido dibujados en cerámicas, textiles y en casi petroglifos, y en casi todas las evidencias, ¿no?, que giran alrededor de estas culturas que habitaron la costa sur del Perú. Entonces yo creo que es un muy buen momento para hacer esa introspección que tú, que te dedicas con tanto ahínco y con tanto amor a ver este tipo de misterios que son los que al final van a terminar resolviendo alguna de las incógnitas que tenemos nosotros como humanos, ¿no? Qué gran mensaje y qué alegría para mí esta noche, Eduardo, te lo aseguro, con todo el impacto de venir de ese mundo prehistórico, pues hablar contigo. No me he encontrado con la sorpresa de estos hallazgos y digo, hay que llamar al buen amigo Eduardo Herrán. Yo puedo decir que creo que la persona viva que más sabe del asunto Nazca, que más lo siente, que más lo vive. Y oye, una última cosa, porque tenemos, sabes, mucha gente del Perú aquí en España escuchando, ¿no? Es que también se ha difundido que algunas de las líneas o figuras, aparte del descubrimiento, ha habido daños. ¿Es esto cierto? Mira, es cierto que ha habido una lluvia de regular intensidad en la zona noreco de la Pampa de Jumana, ahí normal, muy pegadito al Valle del Ingenio, y esto ha causado unos pequeños avenidas de agua, ¿no?, que han pasado entre las manos y el árbol. Ahora, han causado un cambio de coloración, más no un daño a los geoglifos en sí, y la pátina superficial ya se comenzó a oscurecer. No es un fenómeno nuevo, ya ha sucedido otras veces, hemos sido testigos en la inundación del año 1983 y la de 1996, que causaron, digamos, un disturbio que visualmente al día siguiente, a los 2 días de ocurrido, nos llamó la atención a todos y nos asustó. Pero la Pampa tiene un sistema de protección especial. Esa humedad genera a su vez unos pequeños líquenes, ¿no?, que nacen, digamos, en esa humedad y automáticamente se oscurecen y se endurecen. Entonces, eso es lo que está sucediendo ahora en La Pampa, y que se queden tranquilos, no es un daño irremediable ni mucho menos. Ya voy a ver si te adjunto algunas otras fotografías para que puedan ver lo que aparentemente era el daño y cómo hoy eso se está autorrecuperando. Bueno, pues buena noticia entonces, Eduardo. Las es. líneas y las figuras que son un mensaje mágico. Aprovechamos para toda la buena gente y amigos del Perú para mandarles esa buena energía. Y Eduardo, este verano sí, no puede pasar. Tenemos que sobrevolar ese mundo que creo que es uno de los grandes secretos y misterios y que algo nos quiere decir y que, como tú muy bien has dicho, en este tiempo aparente de zozobra podemos mirar a los ojos de esas figuras y maravillarnos y seguro que aprender algo nuevo y encauzar nuestro rumbo. Un fortísimo abrazo desde España. Perfecto, Iker, y quiero darte una última buena noticia que se llama Herodiana. Estamos comenzando a funcionar desde la ciudad de Pisco. Ajá. Porque hemos detectado que el mejor tour aéreo que se realiza para ver toda la historia de los geoglifos desde es muy limitado, pero ahora desde la ciudad de Pisco es una operación que acabamos de comenzar hace una semana para poder conocer todos los geoglifos, tanto de Pisco como de Ica, Ocucaje, Palpa y Nazca. Es un vuelo súper completo que estoy seguro que ahora que veamos en el verano tienes que venir y conocer con nosotros. ¿Sí? Oye, nos guardéis un pasaje ahí en Herodiana, ¿no, Eduardo? Pero por supuesto, hermano, estás tú invitado y todo el equipo de producción. Ya estamos sobrevolando con aviones de última generación, los Caravan nuevos, porque las líneas de Nazca se merecen eso. ¿Sí? Genial. Eduardo Herrán, querido amigo, suerte, un abrazo y gracias como siempre. Listo, maestro, un fuerte abrazo para ti y un muy fuerte abrazo a todos los oyentes de tu programa. El gran maestro, Eduardo Herrán, gran amigo. ¿Qué ves en esa foto?
está ya en la web, está en ikerjimenez.com, 2 líneas, esa nuestra web, y Nazca News de noticias.com, la web de Eduardo. Es increíble la figura. Las ha subido al blog de ikerjimenez.com, ahí las ha subido Guillermo León. Las ha subido ya. Es increíble, 90 metros de altura, quizá una de las figuras casi llega al nivel del gigante de Atacama, como ciclópeo. Bueno, es que es algo increíble. Como si tuviera la cara con 3 puntas o 4 puntas, un ojo en medio, 2 grandes alas, el cuerpo, las patas como quebradas hacia arriba, y al lado hay un mono que parece estar yéndose de su lado con un gran ojo y con la cola hacia arriba. Y luego esas botas del otro astronauta que es idéntico casi a ese famoso astronauta que mira el cielo antes de las líneas de Nazca. Os prometí la exclusiva y ahí está. Y ahora, Santi me comentaba que hay tantos datos, tantos informes, aunque sea brevemente antes de meternos en otra historia, Santi, que sí que hay datos de Gran Canaria en los mismos días. Se ha hablado de avistamiento ovni. Sí, concretamente en la página web del diario Canarias 7 aparece la noticia titulada "Un ovni sobre las Palmas de Gran Canaria", y hace notar que a primera hora de la tarde del pasado miércoles diversos testigos afirman haber visto 3 objetos en el cielo capitalino con dirección variable. 2 de ellos desaparecen entre las nubes y el restante fue visible durante varios minutos en dirección sur. Hay fotografías que se pueden ver en la página web de este porque diario. Las fotos de Asturias que veíamos eran 3 objetos también, Ahora, una cosa, Santi, si puedes confirmarlo en tiempo real. ¿En Gran Canaria en ese día se podía ver la estación espacial? Pues espérate, que creo que tengo abierto todavía el enlace. Sí. Nos han llegado también fotografías desde Barcelona, nos las enviaba David, dice que tiene más, y aquí podemos ver, mira, el cielo, podemos ver alguna referencia que son los árboles cercanos que tiene, y como una bola de color blanco que sobrevuela la zona de Barcelona. La visibilidad por Canarias era justo una semana antes. De todas formas, las fotografías y los testimonios de los testigos dejan muy claro que es un objeto oscuro que vuela por debajo de las nubes. Es decir, el mismo miércoles. Un día nublado se le ve perfectamente perfilado sobre las nubes, y los testigos afirman que luego 2 de esos objetos desaparecen entre las propias nubes, y una de las fotografías se ve perfectamente que las nubes están de fondo, es decir, que está a una altura inferior. En fin, datos sorprendentes, están llegándonos un montón de noticias y de información sobre lo que ha pasado en esos días polémicos. La verdad es que nos ha dejado todo esto tan sorprendido que no sabemos casi ni cómo actuar, porque yo estaba convencido, Santi, y a decirme, ese día se podía ver la Estación Espacial Internacional y fin del asunto, y bueno, genial, porque habríamos llegado a una conclusión, pero parece que no. Vamos a hacer una cosa. ¿Me cuentas la historia de un secuestro? Sí, te cuento una historia curiosa. Bueno, pues que suene tu piano, maestro. El piano de Santiago Camacho. Pues sí, porque cuando hablamos del crimen perfecto, siempre nos imaginamos asesinatos, novelas de Agatha Christie, con complicadas coartadas, con gente que utiliza venenos y ese tipo de cosas, pero hay otros crímenes perfectos, otros delitos perfectos. En la central del FBI hay un expediente muy grueso que tiene un nombre, el expediente Norjak. Allí en el FBI no les gusta hablar de ello, porque para ellos sí que fue el crimen perfecto. ¿Y qué tipo de crimen fue? Pues tú lo has dicho, fue un secuestro aéreo. Santo Dios. Comunica que ha habido un pequeño alboroto, pero que ya está todo controlado. Comunícalo o disparo. Si me matas, nadie podrá pilotar el avión. Ya me preocuparé de eso luego. De acuerdo, lo haré, pero tranquilízate. Di una sola palabra sobre esto por radio y te juro que las próximas alas que verás serán las de las moscas revoloteando sobre tu podrido cadáver. Pues más o menos esta es la idea que tenemos todos de cómo es un secuestro aéreo, es decir, secuestradores violentos que amenazan con armas de fuego a los pilotos y a la tripulación.
Pero el miércoles 24 de noviembre de 1971 ocurrió el secuestro aéreo más extraño de la historia. Un hombre que viajaba bajo el nombre de Dan Cooper, si es que ese era su nombre, que lo dudamos mucho, abordó un Boeing 727 de la Northwest Airlines, concretamente el vuelo 305, que volaba desde Portland a Seattle. Cooper era un tipo que aparentaba unos 40 y tantos, medía 1,80, iba vestido como los mafiosos de las películas, impermeable negro, traje oscuro, camisa blanca, corbata también negra y unas gruesas gafas de sol. Se sentó en la parte de atrás del avión, en el asiento 18C, y nunca se separaba de su maletín. Después del despegue, llamó a la azafata, tal vez querría una bebida. La azafata se llamaba Florence Schaffner. Pero no, el pasajero no quería nada, simplemente le deslizó un sobre que decía ábralo. Ella estaba acostumbrada a estas cosas, era una chica de buen ver, tenía una profesión de azafata y decía, bueno, pues uno más que me quiere dar su teléfono. Así que se lo guardó, pero Cooper le indicó con el dedo que se acercase un momento y le dijo al oído, señorita, es mejor que mire esa nota, tengo una bomba. La nota decía así: tengo una bomba en mi maletín. Voy a utilizarla si es necesario. Quiero que te sientes a mi lado. Este avión está secuestrado. Por si cabía alguna duda, Cooper abrió el maletín y efectivamente allí había cables, lo que parecían cartuchos de dinamita, una batería. Desde luego, si era una bomba simulada, estaba muy bien simulada. Así que empezó el juego de todos los secuestros aéreos, el juego de las demandas. Bien, ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el plan? Porque tendréis algún plan, ¿no? Todavía no. No hay planes de emergencia para esta situación. Es algo que no se ha contemplado. Pues ya puedes empezar a contemplar. Esta es una jodida situación que hay que desjoder a la voz de ya. A través de la azafata y por medio de la radio de la cabina, sin que se diera cuenta ninguno de los pasajeros, el desconocido pidió $200.000 en billetes sin marcar de 20, 2 juegos de paracaídas, uno principal y otro de emergencia. Todo ello debía de estar en el aeropuerto de Seattle para cuando llegase el avión. También un camión para que repostase y pudiese despegar. Si no se cumplían sus demandas, la bomba haría explosión. Si contaba con todo lo que había pedido, dejaría marchar a los 36 pasajeros. Efectivamente, las autoridades, bastante extrañadas sobre todo por lo de los paracaídas, decidieron cumplir las demandas. Cooper, que durante todo el trayecto se mostró amable, incluso la azafata dijo que era un tipo encantador, estuvo conversando, parecía un tipo tranquilo. Efectivamente, cuando le subieron el paquete que contenía los paracaídas, los $200.000, etcétera, etcétera, discretamente dio orden de que se podía desalojar el avión. Eso sí, se tenía que quedar la tripulación. Les indicó que la cabina no tenía que presurizarse, que tendrían que volar lo más despacio y lo más bajo posible. Cuando esas demandas se cumplieron, al llegar sobre cierta zona del estado de Washington, los pilotos notaron que la rampa trasera empezaba a abrirse. Cooper había saltado. Y nunca más se volvió a saber de Cooper. Durante 8 semanas se rastrearon aquellos bosques sin dar ni rastro de él. El FBI, la versión oficial era que Cooper no podía haber sobrevivido a ese salto. De hecho, varios años después, Brian Ingram, un chaval de 8 años, encontró en un río cercano $2.800 en billetes de 20 de las series correspondientes a aquellos del rescate que estaban por allí. Eso podía indicar que se había ahogado, tal vez, pero algunos expertos forenses dijeron que esos billetes, los patrones de descomposición, no coincidían para nada con la fecha del secuestro. Alguien los había dejado ahí para hacerse pasar por muerto.
La última noticia la tenemos de otro niño excursionista que en 2004 encontró en la zona, enterrado, un paracaídas. El crimen perfecto a veces sí existe. Magistral, sencillamente magistral. Yo estaba viendo, me estaba imaginando la cara del tipo con el maletín a medio abrir. Y ahora un poco de alegría para todo el mundo, ¿verdad, Carmen? Claro que sí, acabamos como siempre con alegría y con los mensajes de nuestros oyentes. Mira, Roberto desde Granada nos decía: hola amigos de Milenio 3, estoy disfrutando como cada sábado con vosotros cuando he escuchado la historia de la ruta M6 en Sudamérica y viendo el vídeo que hay en el blog me he sobrecogido. A16 en Sudamérica. ¿Podría M6, ser el Inglaterra. mismo caso que comentasteis en televisión hace tiempo de la figura que había en el cruce? Sí, es que es de ese tipo, se refiere a Iquique, Chile. Sí, eso es. Exactamente. Guillermo de Santibáñez dice: increíble, Nazca sigue mostrando sus secretos. ¿Qué nos quedará por descubrir? Estoy deseando ver las fotos. Pues en el blog de ikerjimenez.com las tiene. O sea, en la web pulsáis dentro de blog, que está ahí muy aparente, y ¡pum! Se entra con todas las noticias. Pablo Jesús Gómez Amado nos dice: mi novia es chilena y por eso estuve varias veces en Chile. En esa misma carretera hace más o menos un año hubo un accidente de un autobús donde murieron varias niñas, nos lo comentaron cuando estábamos allí, pero las supervivientes declararon que el conductor no había tenido la culpa, que algo pasó en ese tramo del accidente. De hecho, el conductor salió en libertad cuando todo apuntaba a que él era el culpable. Lulu de Madrid, que ha metido en la cama a su perrita y a sus 4 cachorritos porque está pasando mucho miedo con esto de las apariciones. Bueno, pero viene acompañada, ¿no? Bueno, pues que nos mande una foto de su perrita y de sus 4 cachorrillos, que nos encantan. Y ahora que llega Semana Santa, por Dios, que no abandonen animales, que ya está bien. Que siempre que tenemos vacaciones, a quien más nos quiere, a quien no nos falla nunca, a ese abandonamos. Pues eso, que no lo hagan. Que iremos siempre en contra de esos que abandonan animales. Albert y Cori nos dicen: hemos visto esas fotos en vuestra página y no nos parece un fantasma en la carretera, sino más bien una imagen de alguien que pasó por allí en algún momento. En cuanto a la imagen de Escocia, es demasiado física, es decir, demasiado palpable. Creemos que se trata de alguien asomado que estuvo por allí. Todo nos parece demasiado tangible para ser espectros de otro mundo. Pues seguramente la clave la ha dado Santi Camacho una vez más, porque no estamos acostumbrados. Nuestro archivo más profundo mental no ve imágenes de fantasmas en color porque hemos ideado una imagen del fantasma como algo que viene de otro tiempo. Y quizá no, quizás sea un estertor que está ahí todavía, ¿no? Bueno, fíjate, Joseba nos estaba escuchando desde un parking en la M6 cerca de Carlisle, en South Valley. Ando mirando por las ventanillas del camión y no voy a pegar ojo. Por la carretera. Cuidado con los romanos. Los romanos, cuidado con la sexta de legión. Los romanos no hablaba Carmen de Soria, que decía: la legión romana que aparece en Inglaterra solo se le ve medio cuerpo y bajo la carretera discurre una calzada romana. Jolín, pues encima romanos con medio cuerpo. Ya es lo que faltaba. ¿De arriba o de abajo? Igual de terrible. Vamos, Iker, a dar los ganadores de La Casa de los 7 Pecados, ese libro que sorteábamos esta noche. Sabéis que hemos tenido a Maripau Domínguez, su autora, en la primera hora de Milenio 3, esa que empezaba a la 1, que ya casi son las 5. Pues vamos con los amigos que han ganado. Arturo desde Logroño, que nos decía: el lugar físico donde se levantan este tipo de edificios no es elegido al azar, es la clave del misterio, es conveniente estudiarlo. Otro es para Segis de Oviedo, que dice: 3.000 muertos al año en carretera en nuestro país son demasiados como para que no sucedan situaciones fantasmagóricas. ¿Nos estarán avisando? Y el último es para Jesús García, que nos decía: Madrid es una ciudad de luces y de oscuridad al mismo tiempo. La clave está en saber mirar las claves. Un saludo y espero poder leer pronto el libro. Pues Jesús, ahí lo tienes para que lo leas. Esta sintonía también clásica, después de alegría de los mágicos, hombres y mujeres del Circo del Sol y niños, Rainman. Y con ella vamos poniendo punto final a una noche muy movida, donde una vez más la actualidad ha impregnado parte del programa. Los ovnis no han dejado de verse, sea lo que estos sean. Intentaremos indagar. Nos están llegando muchas fotos, muchos informes, y las líneas de contacto siguen abiertas toda la semana. Hemos viajado por una leyenda que nos ha ofrecido nuevas perspectivas. Hemos estado en Nazca, casi sintiendo esas líneas, que ya no son solo de Nazca, sino de todo el desierto sur del Perú. Los paracas nos dejaron su mensaje. Y como si fuera algo misterioso, la arena, la lluvia...